alumnas, vamos a abordar hoy la fenomenología existencial en su versión francesa, en la que representó Maurice Merleau-Ponty. Como dije al principio, las críticas que se hicieron, que los propios discípulos de Husserl hicieron a la fenomenología, condujeron a la idea de que el comienzo husserliano es ajustado, justo, es decir, que lo real es sentido, presentación de la realidad desde sí misma, en su modo de ser, en su modo de aparecer, pero que no era adecuada, ¿no?, la reducción del sujeto por parte de Husserl al sujeto trascendental, como él llamaba el ego trascendental. Ciertamente es un ego, es un sujeto de vivencia, no es simplemente un sujeto trascendental en sentido kantiano, es un sujeto como campo de actos subjetivos, de actos vivenciales, ¿no? Y por tanto un sujeto con densidad en el mundo de la vida, pero es un sujeto universal que tiene los rasgos del sujeto ilustrado, es decir, un sujeto supracultural y suprahistórico. Aún sigue hoy viva la discusión, y esto hay que tenerlo en cuenta, entre husserlianos y no husserlianos, porque la hipótesis de un ego trascendental que constituye la experiencia, pues no es ninguna hipótesis descabellada, ¿no? Y se está discutiendo todavía. Pero bueno, estamos hablando ahora de los oponentes. Pero estos oponentes se mantienen todavía dentro de la fenomenología, lo que hacen es torsionarla, darle, hacer que opere un giro en ella. El giro pivota fundamentalmente sobre la cuestión del sujeto. El sujeto en la fenomenología existencial es un sujeto existente, es el de la existencia, no un ego trascendental de la conciencia, aunque sea una conciencia profunda, trascendental. Este sujeto de existencia, en el caso de Heidegger, es fundamentalmente temporal, es un proyecto, como habíamos dicho, que se hace a sí mismo en el tiempo, proyectándose hacia el futuro sobre la base de las precomprensiones del pasado. Pero Merleau-Ponty, por la misma época aproximadamente, estaba forjando otra fenomenología, ¿no? Tiene muchas coincidencias con la de Heidegger en la base, ¿no?, como veréis, pero consideraba al sujeto no como un sujeto eminentemente temporal, sino como un sujeto eminentemente corporal y espacial, siendo la constitución de la experiencia espacial, no temporal. Hay que decir desde el principio que no ocurre que Heidegger se desentienda de la existencia en cuanto a espacial y corporal. Lo que ocurre es que considera que esta espacialidad del Dasein, del ser humano, es parasitaria respecto a la temporalidad, que es más originaria. A la inversa ocurre en Merleau-Ponty, no es que no tenga en cuenta la temporalidad del existente, sino que considera que la temporalidad es dependiente de esta existencia más básica que es la corporal espacial. Merleau-Ponty nació en 1908 y murió en 1961. Para la vida de un filósofo, pues esa es bastante corta, ¿no?, porque murió bastante joven
cuando estaba desarrollando pues, el fondo de su filosofía, de tal manera que esta nos ha quedado fragmentada, incompleta, y se piensa que Merleau-Ponty pues, habría sido uno de los filósofos, quizás el más grande del siglo XX, si no hubiera muerto tan pronto, ¿no? Hay un segundo Merleau-Ponty que tenemos solamente como recopilación de notas que se han publicado bajo el título de Lo visible y lo invisible, donde comenzaba pues una revolución dentro de su propio pensamiento. Y de eso, pues ya digo, tenemos simplemente notas y nos tenemos que atener fundamentalmente a su primera fase, ¿no? que tampoco desarrolló completamente, ¿no? La mayor parte de su filosofía, desde el punto de vista de la base ontológica, está en su texto Fenomenología de la percepción. Un texto equiparable a Ser y tiempo de Martin Heidegger. Y voy a introducir aquí un esbozo del pensamiento de este autor, refiriéndome sobre todo a este libro, ¿no? Bien, para comenzar, habría que decir que la tesis fundamental de Merleau-Ponty se yergue sobre la base de una réplica a la modernidad en su versión cartesiana. Descartes había concebido, ¿no?, que lo esencial del ser humano está en el pensamiento. Cuando se preguntaba por una base segura del saber y imaginaba, ¿no?, metódicamente, ¿no?, que todo es sueño, ¿no?, y buscaba una certeza que resistiera a esa duda del sueño, ¿no?, pues llegaba a la afirmación, ¿no?, de pienso luego existo, porque mientras dudaba se llegaba a la conclusión de que no se puede dudar de que estoy dudando, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Esto es un primer principio de la filosofía, que busca una certeza, pero dudar es pensar. Luego, el primer principio es la certeza de que la existencia está vinculada al pensamiento y de que la esencia del ser humano es el pensamiento. Eso trae muchas consecuencias, pero lo fundamental en nuestro contexto está en que si el ser humano se concibe así, como pensamiento, entonces el cuerpo, ¿no?, ¿qué ocurre con él? ¿Qué ocurre con él? ¿Qué ocurre con el cuerpo? Para Descartes, la solución tenía que ser dualista, ¿no?, porque el pensamiento es res no extensa. Res que, o sea, cosa que no tiene extensión. Y el cuerpo es res extensa. Cosa que está en la extensión, que está en el espacio, que está... Entonces son incompatibles. El cuerpo no tiene los atributos que tiene el pensamiento. La libertad, ¿no? El cuerpo es finalmente una máquina bastante compleja, pero una máquina. Así que, pues quedaba en la modernidad el problema este, ¿no? Cómo se vinculan mente y cuerpo, cómo se vinculan pensamiento y cuerpo. Y la pregunta acerca de este último, ¿es realmente el cuerpo una máquina? ¿No? Merleau-Ponty quiere romper con este dualismo de la modernidad y concibe al sujeto existente como corporalidad.
pero una corporalidad que ya es pensante, es decir, vincula las dos instancias. Somos cuerpo, pero el cuerpo que somos no es una máquina, sino que el cuerpo que somos ya es pensamiento. ¿Veis cómo vincula las dos instancias? Hay pensamiento y hay cuerpo, pero están unidos, son la misma cosa, de tal manera que el cuerpo no es simplemente ahí un conjunto de reglas mecánicas que se relacionan entre sí, sino que el cuerpo piensa. Y somos pensamiento, pues desde los pies hasta la cabeza. Y esta es la tesis fundamental de inicio, que choca al principio, ¿no? Porque solemos vincular el pensamiento a una parte del cuerpo, ¿no? Al cerebro. Vale, si se viera desde la biología, pues habría que decir, es que el cerebro en realidad es el sistema nervioso y el sistema nervioso ocupa todo el cuerpo, ¿no? Desde un punto de vista fenomenológico habría que decir, bueno, es que el pensamiento está encarnado. El pensamiento no existe ahí de un modo pues meramente evanescente o meramente puro, ¿no? Hay puro espiritual, sino que el pensamiento está situado, está encarnado corporalmente. Entonces, la filosofía de Merleau-Ponty intenta justificar este punto de partida. Porque, en fin, esto se puede defender, se puede pensar como algo intuitivamente quizás más próximo a nuestro mundo contemporáneo que la hipótesis cartesiana, pero hay que justificarlo filosóficamente, no basta con decirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué el sujeto es un sujeto corporal y por qué el cuerpo, ¿no? Ya es pensamiento, ¿no? Bueno, en fenomenología de la percepción podemos distinguir, a mi juicio, tres pasos fundamentales para justificar esto. En primer lugar, habría que justificarlo en un nivel muy básico, en el nivel motriz, en el nivel de los puros movimientos físicos, ¿no? Hay ahí pensamiento. Luego, en segundo lugar, pues en una situación más compleja como es la relación intersubjetiva, la colectividad, bueno, qué ocurre ahí, dónde está el cuerpo ahí, dónde está la experiencia espacial ahí. Y finalmente lo más difícil, ¿no? Cómo el pensamiento mismo, ¿no? Es decir, la dimensión simbólica del ser humano que implica, en cuanto pensante, pues tener valores, disponer de argumentos para dar razón de algo, ¿no? Tener orientaciones como modo de ver el mundo, ¿no? Tener opiniones, etcétera. ¿Cómo eso es espacial? Ese mundo simbólico de valores, pensamientos, razones, tendencias, etcétera, ¿no? Eso pensante como que eso es espacial, ¿no? Es un poco chocante al principio. Bueno, pues voy a ir siguiendo estos tres pasos, ¿no? Intentando mostrar qué es lo que ahí argumentaba Merleau-Ponty. En primer lugar, del modo más sencillo, ¿no? A nivel psicomotriz, ¿cómo se puede justificar que el cuerpo es ya pensante? Voy a recurrir a un ejemplo muy sencillo, ¿no? Y luego voy a complicar el asunto. Todos como niños hemos ido, pues quizás nos hemos dejado lanzar por una cuesta, ¿no? Hacia abajo, por una pendiente, ¿no? Y hemos disfrutado de esa sensación, ¿no? De que al lanzarnos por una pendiente se produce una gran fruición
porque es que parece que el cuerpo va solo, ¿no? Y está uno como asistiendo a lo que hace el cuerpo, porque se van presentando ahí objetos, se van presentando ahí obstáculos, ¿no? Una piedra, una lata, yo qué sé, una planta, etcétera, y si el cuerpo va sorteando todos esos obstáculos y de una manera que nos deja sorprendido a nosotros, ¿no? Que somos ese mismo cuerpo, ¿no? Bueno, esto se podría considerar una inteligencia corporal que no se reduce a la consciente. Estamos hablando aquí de una inteligencia preconsciente, pre-reflexiva, ¿no? Pero, en fin, todavía el mecanicista podría decir, bueno, es que resulta que ahí están actuando una serie de operadores, ¿no?, maquínicos del ser humano, que simplemente esos operadores son inconscientes, pero que reciben un estímulo y mediante reglas responden con una respuesta corporal de un modo rápido y desde fuera pues se piensa que ese comportamiento es inteligente, ¿no? Pero en realidad es maquinal, a no ser que le quiera usted llamar inteligencia a lo maquinal, ¿no? En fin, así que el ejemplo todavía, ¿no?, simplemente nos pone en una situación de mayores dudas. ¿Qué ocurre ahí? En lo que parece espontáneo desde fuera y en lo que parece que es un comportamiento corporal inteligente desde él mismo, ¿no? Se supone una inteligencia ahí, en el cuerpo, o se supone un aparato maquínico que está operando en el fondo. Desde el principio ya podríamos definir un poco el problema de un modo más concreto. Si no es una máquina, imaginemos que no es una máquina el cuerpo, ¿no? Si no es una máquina, entonces tendríamos que aceptar que el cuerpo es capaz de crear reglas, no solamente de ajustarse a reglas. Porque una máquina, ¿qué es? Una máquina es un conjunto de funciones, un conjunto de funcionamientos. Y esos funcionamientos, pues, están regidos por leyes, por reglas, ¿no?, inexorables. Si el cuerpo no es una máquina, pues entonces tiene que haber una dimensión que escapa a esa reglamentación y, por tanto, que habría que decir el cuerpo, ¿no?, no es solamente un conjunto de reglas, sino que es capaz de generar su propia regla. En el ejemplo este, pues, si nos deslizamos por una pendiente, ¿no?, en la hipótesis, ¿no?, de que fuese el cuerpo el que genera esto de un modo inteligente y no solo de un modo maquínico, pues entonces tendríamos que aceptar que el cuerpo, por un lado, se está comportando ahí conforme a reglas y por otro lado está generando esas reglas. Conforme a reglas, hombre, porque desde el exterior pues nosotros podemos ver que se va moviendo, sorteando ahí obstáculos, ¿no?, este obstáculo, el otro, etcétera, adaptándose rápidamente, y ese comportamiento es reglado. Nosotros podemos objetivarlo, ¿no? Podemos grabar el comportamiento ese y estudiarlo, ¿no? Y se puede estudiar paso a paso y ahí hay movimientos en el espacio geométrico, ¿no? Y se puede explicar que si hay un movimiento en una dirección, pues entonces el cuerpo tiene que compensar de este otro modo y, por tanto, ¿no?, tendría que realizarse el otro movimiento, pero si aparece otro obstáculo, pues el cuerpo tendría que disponerse de este otro modo, etcétera. En fin, si nosotros grabamos, ¿no?, ese desplazarse por la pendiente y lo estudiamos científicamente, pues podemos suponer que hay un conjunto de reglas ahí
que rigen el movimiento en el espacio geométrico. Y desde fuera se puede suponer eso, desde la perspectiva del espectador o la perspectiva como se viene llamando, ¿no?, para el espectador de tercera persona, desde fuera, ¿no? Vale. Luego hay reglas. El cuerpo cumple ahí reglas. No podemos decir que ahí el comportamiento es un caos, todo lo contrario. Es que tiene que haber reglas para que funcione eso. De hecho, ¿no? Si no hubiera reglas, pues entonces fracasa el intento y nos caemos. Vale. Pero si es inteligente, entonces esas reglas las está generando el propio cuerpo. Y esto es un problema, ¿no? Esto es un filosófico bastante importante. Es decir, el comportamiento resulta reglado, ¿vale? Pero ese resultar reglado se origina en una potencia corporal que ya no es maquínica. Y si no es maquínica, entonces no puede estar reglada. No puede ser un conjunto de reglas. Porque si fuera un conjunto de reglas las que ocasiona ese comportamiento reglado que vemos desde fuera, bueno, pues entonces simplemente decimos, mira, es que nos estamos refiriendo a reglas más profundas que producen esas reglas más superficiales. Así que nos estamos refiriendo a un mecanismo menos de superficie, más estructural, más de base. Y seguiríamos en la hipótesis del mecanicismo. Necesariamente, si rompemos con la hipótesis del mecanicismo, habrá que admitir que hay una generación de reglas sin reglas. Esto es una paradoja, ¿no? Simplemente afirmarlo, ¿no? Pues al afirmarlo percibe uno ahí una gran antinomia, ¿no? ¿Cómo puede, ¿no?, haber, ¿no?, una producción de reglas sin que esa producción de tales reglas sea reglada? Bueno, es que entonces, claro, nos da por pensar, es que si es una producción no reglada, pues entonces se trata de un espíritu que hay ahí, ¿no? El fantasma en la máquina, ¿no? ¿Está usted suponiendo algo esotérico o algo espiritual? Bueno, pues el intento de Merleau-Ponty está en mostrar que no hay que suponer nada espiritual ahí que habita en la máquina y que sería el que opera sin reglas, ¿no? Y entonces sería como una especie de fantasma que hay ahí en la máquina, ¿no? Como decía un filósofo analítico, moviendo ahí aparatos, moviendo en el cerebro, pues pulsando botones, etcétera, moviendo ahí funciones, ¿no? Sino que el cuerpo, ¿no?, sin suponer nada místico ni nada esotérico, ¿no?, es capaz de producir reglas sin reglas. Esto está en toda la fenomenología de la percepción, hay como un reto intelectual de fondo, ¿no? Bien, estamos en el nivel motriz. Merleau-Ponty, voy a complicar la cosa ahora, Merleau-Ponty hacía uso de ejemplos que venían de la psicología, de personajes que tenían una enfermedad y que debido a esta enfermedad se comportaban de una manera extraña, ¿no?, que tenían ahí una deficiencia, un problema, y, pero que su comportamiento deficitario, su comportamiento enfermo, pues podría ser estudiado para analizar qué ocurre en el comportamiento normal, ¿no? Porque en el comportamiento enfermo aparecen elementos curiosos que pueden desvelar lo que está ocurriendo en el comportamiento normal y pasa desapercibido. Y entonces son ejemplos que extrae de la psicología, de las ciencias de la conducta.
fundamentalmente. Un ejemplo que él utiliza desde principio a fin y que lo va sacando aquí y allá en la fenomenología de la percepción es un caso real, ¿no?, que ha sido estudiado desde muchos puntos de vista, ¿no? Que es el caso Schneider. Schneider era un personaje, ¿no?, un hombre que en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, pues había recibido un disparo, pero no había muerto, ¿no?, un disparo en el cráneo. Y entonces, pues estaba en un hospital, claro, y en su comportamiento manifestaba cosas, ¿no? Había manifestaciones en su comportamiento que resultan al menos, ¿no?, muy llamativas. Por ejemplo, y esta es una de las que comenta Merleau-Ponty, el médico le dice: Schneider, tócate la nariz, ¿no? Entonces, Schneider no puede tocarse la nariz, ¿no? Intenta hacerlo, pero no, eh, hay algo que se lo impide, ¿no? No puede llegar a realizar esa operación, ¿no? Vale. Pero resulta que en otro contexto está Schneider sentado en el jardín, viene una mosca, se le para en la nariz y ahí de un modo espontáneo, ¿no?, se la aparta con la mano, de un modo completamente preciso. ¿Qué ha pasado, Schneider? No sé. Y pues, tenía ahí una mosca y me la he apartado, ¿no?, con la mano. A ver, llévate la mano a la nariz. No puedo. Qué extraño, ¿no? Bueno, se podría distinguir en este ejemplo entre dos modos de la operación, del acto de llevarse la mano a la nariz, ¿no? Primer modo. El primer modo es consciente. Parte de una orden que se supone, pues, da el cerebro al brazo. Es una orden que se inicia en la intención consciente. Voy a, ¿no?, mover el brazo hacia la nariz. Y eso es lo que falla, ¿no? Falla esa dimensión. El movimiento cuando parte de una decisión consciente. La otra, el otro aspecto del comportamiento es el no consciente, el pre-reflexivo, el preconsciente. Y entonces ahí, bueno, se para la mosca y de un modo preconsciente, ¿no?, de un modo sin pasar por una decisión consciente, el enfermo pues mueve el brazo y se aparta la mosca de la nariz. Habría que distinguir entonces entre, ¿no?, el acto designativo, ¿no?, que inicia una operación consciente, designativo, he ahí, ¿no?, lo que tengo que hacer, ¿no? Lo designo, ¿no?, y lo designo conscientemente. Y en función de esa designación consciente, pues llevo a cabo el movimiento, ¿no? Y un movimiento que podría decirse que tiene una intencionalidad motriz, que es el espontáneo. Intencionalidad motriz. Es un concepto merleau-pontiano bastante interesante. Husserl había dicho que el concepto de intencionalidad en Husserl es importantísimo, ¿no? La constitución del sentido, la constitución de cualquier, ¿no?, sentido que nosotros podamos aprehender y experimentar, es intencional. Quiere decir que no quiere decir esto que surge en la intención de un sujeto, ¿no? El concepto de intencionalidad en Husserl se refiere a algo distinto. Quiere decir que en el fondo de la conciencia, como ego trascendental, ¿no?, hay un acto
vivencial que está ligado a cualquier experiencia vivencial de lo que nos rodea, a cualquier experiencia fenomenológica, que es un acto que está dirigido, ¿no?, a la constitución de esa realidad. Ese acto es conciencia de, no conciencia explícita, sino conciencia en cuanto mundo vivencial. En el mundo vivencial, entonces, hay una conciencia de, un estar dirigido a, el mundo vivencial interno, como ego trascendental, está dirigido a, ¿no?, la constitución de un objeto, ¿no? Bueno, aquí, si admitimos que lo que hace Schneider, ¿no?, no es máquina, cuando se lleva la mano a la nariz de un modo espontáneo, ¿no?, entonces fenomenológicamente, ¿no?, habría que decir que en el cuerpo hay una intencionalidad motriz. Es decir, que hay una intencionalidad que pertenece al cuerpo. Esto es fuerte, el concepto este es fuerte. Cuando pensamos en intencionalidad, pues, y desde Husserl lo estamos vinculando a la conciencia. Husserl, a una conciencia trascendental de fondo. Bueno, vale, pero es la conciencia, ¿no? Intencionalidad y conciencia parece que están vinculados. Es una conciencia de fondo en el lo continuo. Pero, digo, en Husserl. Pero aquí no es una conciencia. Si decimos intencionalidad motriz, le estamos asignando intencionalidad al cuerpo. Entonces, si le estamos asignando intencionalidad al cuerpo, ¿no?, y parece que el ejemplo, que el caso de Schneider, pues, nos obliga a ello, ¿no?, pues entonces tenemos que hablar de una intencionalidad que pertenece al movimiento motriz mismo, al cuerpo como capacidad de generar movimientos motrices, ¿no? Y esto supone mirar al cuerpo de una manera completamente distinta, como la veíamos en la tradición, en la tradición moderna. En la tradición moderna se habría dicho, mire usted, déjese de tonterías, la intencionalidad pertenece a la conciencia, al pensamiento, y el cuerpo, ¿no?, que hemos dicho que es una máquina, recibe esa orden, recibe esa intencionalidad. ¿Cómo va a decir usted que hay una intencionalidad ahí, ¿no?, en el cuerpo mismo? Antes de que venga la conciencia y le dé la orden. Intencionalmente. Bueno, sí, pero es que tiene usted ahí a Schneider, ¿no? Explíquemelo. Resulta que precisamente lo que le falla es esto que dice usted, la intencionalidad vinculada a la conciencia. Eso es lo que le falla, ¿no? Porque cuando se le dice, mueva usted el brazo así y así, no lo puede hacer. Cuando la intencionalidad está vinculada a la conciencia, a la decisión, ¿no?, intencional del sujeto consciente, no funciona. Sin embargo, hay un movimiento después espontáneo y ese movimiento es intencional. ¿Por qué? Porque, oye, tiene una intención bastante clara, ¿no?, que es la de apartarse la mosca. Y sin embargo no me pertenece a mí como conciencia. Luego el cuerpo tiene una intencionalidad motriz. Esto es impresionante, ¿no? A quien le guste la filosofía, pues verá en el concepto este una gran belleza. Porque es impresionante, ¿no? De intencionalidad motriz, una intencionalidad del cuerpo. Bueno, es que hay pues cosas más difíciles que hace, más complejas que ocurren ahí en el comportamiento de Schneider. Resulta, por ejemplo, que pues en el hospital se organiza para los enfermos una obra de teatro y entonces cada uno pues adopta ahí un papel y hay un guión común, etcétera, lo típico, ¿no? Como una actividad de grupo. Entonces, Schneider, que era muy inteligente, se aprende muy bien el papel que iba a representar. Se lo sabe muy bien. Y llega el día de la representación y se pone allí
bueno, ya le tocaba a él, oye, y no se puede, no puede, y no puede entrar en escena, se queda ahí parado, ¿no? Y sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer. De nuevo, lo que no le funciona ahí es la intencionalidad consciente. Él sabe en ese momento qué tiene que decir como personaje, qué tiene que hacer como personaje en esa obra de teatro, se está dando a sí mismo la orden y sin embargo se queda paralizado. Vale, eso no le funciona. Pero pues no pasa nada. Schneider, no te preocupes, se representa la obra. La representan otros y cuando se está representando, pues Schneider salta allí y dice, no, no, esto no puede ser, ¿no? Es que perdió el papel, entra, ¿no? Y empieza a representarlo de una manera pues, completamente natural y genial. Pues muy bien, ¿no? Schneider, ¿qué te ha pasado? Pues me ha pasado lo de la mosca, mire usted, que igual que me llevé la mano a la nariz, ¿no? De una manera espontánea, no sé, que yo estoy representando he representado de una manera ahí espontánea, yo tampoco me lo explico, ¿no? Cuando quiero, pues no puedo, ¿no? Y después, de un modo espontáneo, sí, explíquemelo usted a mí, porque el disparo me lo han dado a mí, ¿no? Bueno, pues aquí ya es más complejo, ¿no? No es simplemente llevarse un brazo ahí a la nariz. Oye, es que es todo un comportamiento. Es complejo, ¿no? Es colocarse en situación, es representar, es un comportamiento que implica lo simbólico, ¿no? Pero bueno, estamos en el nivel motriz. Aquí habría que suponer, entonces, seguir suponiendo lo que acabo de decir, una intencionalidad motriz. Esta es la hipótesis a nivel más sencillo del movimiento corporal, ¿no? De la capacidad motriz, ¿no? Si la hipótesis es correcta, entonces el comportamiento que llamamos nosotros consciente, ligado a una intencionalidad que surge de la conciencia, es derivado respecto a la intencionalidad motriz del cuerpo. Porque lo que pone de manifiesto la conducta de Schneider es que en el sano, ¿no?, en primer lugar, se da la intencionalidad motriz, que es lo que puede hacer él. Y en segundo lugar, sobre ese suelo puede acontecer, puede tener lugar la intencionalidad representativa, designativa, consciente. Solamente sobre ese suelo. En el sano estaría y no nos percataríamos de ello. Y entonces pensaríamos que pues toda la intencionalidad del sujeto es una intencionalidad de la conciencia. Ahora bien, si el enfermo la separa y puede realizar esta de un modo no consciente, es que existe una intencionalidad del cuerpo, no de la pura conciencia. Y si existe una intencionalidad del cuerpo, entonces en el sano se tiene que estar dando también. Y por tanto, si se da en el sano, una intencionalidad consciente tiene que ser una intencionalidad que está ligada a ese suelo preconsciente, prelógico, prereflexivo. Tiene que ser una intencionalidad que se da sobre ese suelo y que depende de ese suelo. Tiene que ocurrir entonces que lo que mueve al sujeto sano, a cualquier ser humano, a cualquier sujeto, es una intencionalidad corporal. Vale. En el plano, vamos a pasar a un plano más complejo, ¿no? Relaciones sociales, la colectividad, cómo se genera, ¿no?, un mundo desde el cuerpo. La hipótesis es que si, como hemos dicho, el cuerpo es inteligente ya,
Es decir, si tiene una intencionalidad que le pertenece a él, ¿no? Entonces, de alguna manera tiene que organizar la experiencia entera como una experiencia corporal. Y una experiencia corporal es una experiencia cuyos ejes son espaciales. El cuerpo, ¿no?, se experimenta a sí mismo en el espacio, dentro de una habitación, en la calle, etcétera. Entonces, el cuerpo tiene que ser origen, coordenadas de un mundo que se experimenta de modo espacial. Y nosotros estamos acostumbrados a vincular la experiencia del mundo con el tiempo, sobre todo con el tiempo, ¿no? ¿Qué ocurre en determinada situación? Pues mira, ocurrió, ya no estamos refiriendo a un momento pasado. Y estaba pensando que, ¿no?, ya no, que harían, y nos estamos refiriendo a una situación futura. Siempre estamos ahí introduciendo el tiempo, pero si se trata del cuerpo tenemos que introducir la organización espacial de algún modo. Vale. ¿Cómo tiene lugar la organización espacial de la experiencia? Si es que la hay. Vale. Voy a poner un ejemplo tonto, como sabéis vosotros que me gusta poner, porque pienso que en filosofía pues hay que, las hipótesis más complejas y más abstractas tienen que manejarse, ¿no?, en lo más sencillo y trivial, y si no se puede hacer esto es que no se entiende. Bueno, no se puede uno ahí pues escudar, ¿no?, en lo abstracto teórico, ¿no? Porque es que puede ser que no lo haya entendido. Oye, hay que saber aplicarlo ahí a una tontería, a subirse al autobús o a comprar chuches. Y si no sabes aplicarlo ahí es que no lo entiendes. Vale. Entonces, los ejemplos son tontos, pero quiero decir que los ejemplos tontos son los más difíciles. Alguien entra a una cafetería y en esa, una mañana, ¿no?, pero el día anterior, su amigo, que es camarero ahí, le había dicho, muy preocupado, que lo iban a expulsar, que el dueño lo iba a echar del trabajo. Y él se fue aquella tarde, la tarde anterior, con preocupación también por su amigo. Así que esta mañana, cuando entra, ¿no?, lo primero que hace es mirar a ver si está su amigo en la barra, ¿no?, a ver si lo han expulsado o no. Entonces, escruta ahí, mira ahí. Bueno, ahí hay una perspectiva espacial. Resulta que se subraya un determinado eje en el espacio, que es el eje que proporciona, ¿no?, el ámbito que está centrado por la barra. El resto del espacio de la cafetería se hace secundario y entonces se hunde en una oscuridad. Podemos pensar, ¿no?, y esto es posible, que hay otro amigo que viene por casualidad, no lo hemos visto desde hace tiempo, y entonces nos espera esa mañana en la cafetería y está en el espacio, lejos de la barra, ahí sentado, ¿no?, esperándonos. Y nosotros pasamos e incluso miramos, ¿no?, y no lo vemos, no reparamos en eso. ¿Por qué? Porque la atención está sobre todo puesta en la barra y a ver si vemos al amigo, lo han expulsado o no del trabajo. El espacio es orientado. Está orientado como si fuese iluminado por una lámpara en una habitación oscura. Y este ejemplo también lo pusimos en Heidegger, ¿no? La lámpara ilumina un sector de la habitación oscura. Y ese sector, entonces, pues queda resaltado sobre un fondo oscuro. Podemos mover la lámpara, iluminar otro sector, y lo que hacemos es desplazar la luz y desplazamos también al mismo tiempo la oscuridad que acompaña a la luz. Espacialmente, pues estamos iluminando, ¿no?, un determinado espacio
y ese espacio está también está recortándose, subrayándose sobre un fondo de oscuridad. Pero esto quiere decir que hay una organización espacial que realiza el cuerpo, ¿no? El cuerpo está orientado según una tarea. La tarea, en este caso, en el ejemplo, de descubrir allí qué ocurre con el amigo camarero, a ver si lo han expulsado del trabajo o no. Está orientado a esa tarea. Y esa orientación hace que ciertos elementos del espacio se destaquen y otros elementos del espacio pues no queden tan destacados, queden más en la penumbra. El cuerpo en general, ya hablando más allá del ejemplo, está siempre orientado a tareas. ¿Vale? La tesis de Merleau-Ponty es que en esa orientación del cuerpo a las tareas está el cuerpo organizando la experiencia de un modo prereflexivo, de un modo inteligente, ¿no? Espacial. El mundo es comprendido espacialmente, porque se organiza la experiencia en función de un primer plano de lo que resulta, ¿no? Destacable sobre un plano de fondo, y es como si el espacio fuese plegable, como si se pudiese, plegar, ¿no? Como si hubiese, pues, formas espaciales que se pueden disponer de distinto modo, ¿no? De tal manera que si en el ejemplo otro día pues tenemos, ¿no? Estamos orientados en la tarea a otro ámbito espacial de la cafetería, ¿no? Pues, entonces el espacio entero se redistribuye de otro modo y lo que ocurre en la barra pues nos resulta indiferente y pasa a segundo plano. El espacio en el que vivimos, entonces, no es el espacio meramente geométrico. En el espacio geométrico no hay espacio iluminado y el espacio oscuro. El espacio geométrico es un espacio, ¿no? Completamente iluminado, donde hay unas coordenadas y hay una organización, ¿no? Que es matematizable y punto, ¿no? ¿Se mueve el cuerpo en el espacio geométrico? Hombre, a resultas de lo que haga el cuerpo, pues claro que se está moviendo geométricamente, porque desde fuera uno puede ahí analizar científicamente los movimientos que se hacen y decir, oye, estos son movimientos en el espacio geométrico y tienen sus reglas y esto tiene un cálculo matemático, claro, pero es desde fuera. Muy bien, si eso no lo pone nadie en cuestión, diría Merleau-Ponty, pero eso es trivial. Yo lo que estoy preguntando, diría Merleau-Ponty, es si el espacio en el que vive el ser humano, no en el espacio que se puede estudiar mediante la ciencia, ¿no? El espacio en el que vive es el espacio geométrico, ¿no? Y la tesis es que no. El ser humano no vive en el espacio geométrico, vive en un espacio fenomenológico. Espacio fenomenológico es espacio vivido, ¿no? Espacio experiencial. El espacio experiencial constituye un mundo de sentido. Es un espacio cualitativo y no es un espacio cuantitativo que se mide, ¿no? En metros, no. Es un espacio cualitativo, es un espacio que se experimenta, ¿eh? Y sobre ese espacio, si la tesis de Merleau-Ponty es correcta, sobre ese espacio de vivencia que se habita, se construye un espacio geométrico, porque hay que admitir que desde fuera se puede analizar esto matemáticamente y decir, bueno, el comportamiento se rige
según reglas de un movimiento en un espacio geométrico, y esto se puede probar, ¿no? Si se graba un comportamiento, si se mide y se analiza matemáticamente, pues sí. Pero el caso es que resulta que el ser humano puede habitar corporalmente un espacio. Y si esto es así, resulta que está generando un mundo de sentido espacial sobre el cual, ¿no?, genera reglas en el espacio geométrico. Y volvemos a la hipótesis del principio. Si esto es así, entonces el cuerpo es capaz de generar reglas, ¿sí?, sin reglas. Y esto es lo que está intentando probar Merleau-Ponty. Pongamos un ejemplo más concreto de cómo se experimenta un espacio, ¿no? Y cómo el mundo adquiere una realidad para nosotros en la medida en que está organizada espacialmente y vivida por el cuerpo, ¿no?, sin conciencia, ¿no? Bueno, pues en Granada podemos entrar a muchos tipos de lugares para tomar una cervecilla o para tomar un vino o para tomar algo, ¿no? Es una ciudad en la que hay muchos rincones y muchos tipos de espacios, ¿no? Podemos entrar a una taberna. Una taberna es muy distinta, es un lugar muy diferente de un pub moderno, contemporáneo de música donde estamos bailando, etc. En una taberna, ¿no?, pues nos comportamos de otro modo. Una taberna en Plaza Nueva, en calle Elvira. Bueno, vale, entramos en una taberna y nos vamos a tomar un vino, ¿no? Inmediatamente nos surge el modo de comportarnos, nos surge de forma espontánea. Nosotros sabemos que en una taberna hay un montón de objetos extraños, ¿no? Hay, por ejemplo, una cabeza de toro ahí, ¿no? Y no nos extraña. Que anda que si viéramos una cabeza de toro, ¿no?, en un pub, no tomando ahí un gin tonic, nos quedaríamos alucinando, ¿no? Pero, ¿no?, en una taberna, ¿no? Y hay otras cosas también extrañas. Pues yo qué sé, la barra está vieja, carcomida, está, ¿no?, pero hay como una vinculación. ¿No nos parece extraño todo eso? ¿No? Está la cabeza del toro, la barra ajada, ya pues que ha sido deteriorada por el tiempo, pero nos gusta porque pertenece a ese espacio, ¿no? Las mesas, las sillas, pues no son de colores brillantes, son de madera, tenue, ¿no? Y bueno, el comportamiento del camarero también es distinto que el comportamiento en un pub. No viene rápido así, ¿qué quiere? Y no sé cuánto, sino que suele ser una persona mayor, ¿no?, con las manos ya que vemos ahí huesudas, ¿no? Las manos de alguien ya entrado en edad. En fin, hay todo un conjunto de elementos en el espacio de una taberna que nosotros relacionamos entre sí de un modo previo a la conciencia y del cual nosotros podemos decir, ¿no?, es el mundo de sentido de la taberna. Es decir, un mundo envolvente en el que nosotros podemos habitar y estar y comprender de un modo inmediato. Entramos. Y al estar inmersos en ese mundo espacial de la taberna, nos surgen espontáneamente ahí los comportamientos. Nos comportamos de un modo muy distinto a como estaríamos en otro espacio. Pero eso nos surge ya como si estuviese imantado nuestro comportamiento, estuviese imantado ya por ese tipo de espacialidad. Y es que esa espacialidad, siguiendo la hipótesis merleau-pontiana, está siendo generada por el cuerpo.
El cuerpo es el que está vinculando todos esos objetos, todos esos elementos, la barra, la persona mayor que pone el vino, el tonel, la cabeza de toro, en fin, todas estas cosas las está relacionando de un modo coherente entre sí y le está dando un sentido conjunto, ¿no? Y si es el cuerpo el que está experimentando ese sentido conjunto como el sentido igual a taberna, ¿no? Y ahora pues viene un extranjero, un alemán, que quizás no ha estado nunca aquí en Granada y ha oído de las tabernas granadinas y entonces pues quiere hacer un estudio, quiere hacer una tesis doctoral o un trabajo de investigación, un TFG, un TFM, sobre el asunto, ¿no? Sobre el modo de vida andaluz y el mundo de la taberna, supongamos. Entonces, nos pide a nosotros que lo llevemos a diferentes tabernas y lo llevamos, ¿no? Entonces el tipo está ahí con la libreta y con el bolígrafo ahí apuntando, ¿no? Pues el mundo de la taberna es así, ¿no? Y entonces es así y formula 10 o 12 reglas, por ejemplo, ¿no? Cuando el camarero pone el vino, lo hace lentamente, no lo hace como alguien en el pan. Cuando las paredes suelen tener, pues yo qué sé, imágenes del folclore andaluz antiguo, pueden ser extrañas como piezas de caza, etcétera. Oye, nosotros le diríamos al extranjero le diríamos, oye, ¿tú estás tonto o qué? ¿No? ¿Estás tonto? Vamos a ver, tú no te enteras así de lo que es una taberna, colega. Porque tú ahí estás adoptando la perspectiva del espectador. Tú no entras y habitas esto desde la perspectiva de primera persona. La perspectiva del espectador es la perspectiva de tercera persona, distanciado, alejado. Tú ahí con tu libreta y tu bolígrafo estás adoptando una perspectiva distante, ¿no? Y tú te quieres enterar de esto. No, esto es lo último, colega. Tú tienes que empezar por otra cosa. Tú entra aquí en este espacio y vamos a tomar unos pinos y déjate de historia y vamos a hablar. Simplemente vamos a hablar de lo que te dé la gana, pues yo que sé, cuéntame tu viaje. Y ya te irás enterando de lo que es a base de tomar vino, por decirlo así, ¿no? Pues, y de estar aquí, de convivir, ya te irás enterando de lo que es el mundo de la taberna. Y luego ya sobre eso, cuando lo hayas comprendido en primera persona, corporalmente, bueno, pues luego ya te pones a reflexionar sobre esa experiencia corporal y la traduces a tesis concretas, hipótesis concretas, reglas concretas, etcétera, ¿no? Y la objetiva en tu trabajo de investigación, colega, ¿no? Pero hay algo que no se puede hacer mediante la conciencia intencional y volvemos al mismo asunto, sino que lo hace el cuerpo, una intencionalidad corporal. Es el cuerpo el que organiza un espacio cualitativo, le da un sentido y, por tanto, hace que haya algo así para nosotros como un mundo. Hay mundo de la taberna, mundo de la universidad, mundo de la Gran Vía, mundo de la manifestación, mundo de la política, mundo... Vivimos una infinidad de mundos. Bueno, pues cada uno de ellos, habría que suponer ahora, es un mundo espacial. Y es el cuerpo el que les otorga un sentido. Ese mundo espacial, no, esos mundos espaciales, son mundos que son experimentables desde el cuerpo y son espaciales. Y después la reflexión teórica, la intencionalidad consciente, ¿no? Debería ser interpretada como una intencionalidad que trabaja desde esa base corporal y que toma de ella la información y simplemente la traduce esa información experiencial corporal a contenido teórico, argumentativo, si queremos, ¿sí? Representativo para la conciencia. La conciencia lo único que haría, la conciencia explícita, lo único que haría según esto es traducir
la experiencia del cuerpo. Anda, es que esto es una... Se va profundizando la tesis, ¿no? Bueno, vamos, si esto es así, porque he dicho espacio de la taberna, espacio de la calle, etcétera, espacio de la política, espacio de la universidad. Oye, espérate, aquí estamos introduciendo espacios que son ya simbólicos, ¿no? Espacio, cuando decimos espacios de la política, nos estamos refiriendo a un espacio que no es meramente un espacio aquí tangible, es un espacio en el que nosotros podemos habitar, ¿no? Mentalmente, si empezamos a conversar en una mesa tomando una cerveza sobre política, cómo van las cosas. Bueno, pues entonces estamos generando un mundo ahí, pero ese mundo espacial, si es que es espacial, ¿no? Es un mundo del pensamiento. Entonces estamos diciendo, bueno, el mundo del pensamiento es también un mundo espacial, esto es más difícil, ¿no? Tesis de Merleau-Ponty, sí, es una espacialidad del mundo simbólico o del mundo del pensamiento. ¿Cómo? Y aquí utiliza Merleau-Ponty un concepto bastante interesante, que es el de paisaje mental, ¿no? Cuando forjamos un mundo simbólico, estamos poniendo en obra un paisaje mental. ¿Qué es un paisaje mental? Habría que suponer, con Merleau-Ponty, que en las primeras etapas del desarrollo humano de nuestra especie, ¿no? En el proceso de evolución, ¿no? Pues el primer contacto que tiene el ser humano con su medio es un contacto en el que lo que organiza el sentido es la inteligencia corporal. De alguna manera, cuando el ser humano pues, organiza la caza, organiza su modo de moverse en la tierra, en la naturaleza, ahí está organizando la experiencia que tiene de lo que le rodea de una manera corporal, porque es el cuerpo, ¿no? El que en primer lugar está en peligro ante animales, el que tiene hambre, el que se desplaza en la naturaleza, etc. ¿No? De alguna manera, más tarde, ¿no? Este comportamiento corporal se va haciendo más complejo y se va traduciendo a un comportamiento mental, de tal manera que ya no estamos simplemente organizando, ¿no? Paisajes en la naturaleza, espacios en la naturaleza, sino que estamos organizando pensamientos, ideas, valores, como si estuviesen en la naturaleza. Aquí está la clave. Como si formasen parte de un paisaje. Es como si hubiéramos sublimado, ¿no? Nuestra estancia en la Tierra, nuestra estancia corporal en la Tierra, en contacto con, ¿no? Objetos y seres que están en la naturaleza, y hubiéramos elaborado un mundo simbólico, un mundo posible de ideas, de valores, etcétera, ¿no? En base a la estructura que nosotros desarrollamos en la experiencia de la naturaleza. Un paisaje mental sería un paisaje de nuestras ideas, nuestros valores, nuestros pensamientos. Y podemos imaginarlo así. En cualquier momento nosotros tenemos ante el mundo una determinada actitud. El cuerpo está dirigido a tareas. Ahora, en este caso, puesto que estamos en el mundo simbólico, es una tarea simbólica. Quiero pensar esto, quiero representarme aquello, quiero escenificar mentalmente esto otro, ¿no? Pues ese estar orientado a tareas genera, ¿no? Un primer plano. ¿Sí? Imaginamos un paisaje, un primer plano de ideas fundamentales que son las que nosotros dirigimos, ¿no?
las que nos dirigen actualmente, que son concepciones acerca de cómo es la realidad, de cómo hay que dirigirse en la realidad, de cómo tenemos que operar, ¿no? Valores, ¿sí? A qué debemos atenernos en nuestras interpretaciones, ¿no? Acerca de lo valioso o de lo menos valioso, ¿no? Tenemos determinadas interpretaciones, tenemos determinados modos de argumentar que ponemos ahí en primer plano de nuestra, ¿no? Pero hay también un conjunto de argumentos posibles que nosotros podríamos ofrecer, valores posibles que nosotros podríamos tener en cuenta, ideas, ¿no? En fin, que podríamos, ¿no?, poner en acto, pero que están en un segundo plano, están ahí en el fondo porque no las necesitamos ahora de un modo tan presente como este conjunto de pensamientos, ideas, valores, etcétera, que ponemos en primer plano, ¿no? Hay un primer plano y un segundo plano. Entonces, ya empezamos a entender el paisaje. Es un mundo mental con densidad, ¿no? No es un mundo mental simplemente de abstracciones fuera. Es un mundo espacial, es un mundo mental que se asemeja a una organización en el espacio. Por el momento hay un primer plano y un fondo, pero ese fondo no es un fondo arbitrario, es un fondo también organizado. Es que hay cosas que no queremos pensar o que nos da miedo pensar, pues por eso, porque nos ponen en un límite, nos producen temor, ¿no? Podríamos imaginar, hablando metafóricamente, bueno, en nuestro paisaje mental esos son abismos, ahí miramos y sentimos angustia existencial, ¿no? Hay también lugares en ese fondo que son para nosotros cúspides, que son para nosotros elevadas montañas, ¿no? Son pensamientos, ideas, valores, propósitos, etcétera, que nosotros experimentamos como nobles y elevados, ¿no? Entonces, podríamos decir metafóricamente, bueno, en el paisaje mental ocupan como una especie de cúspide ahí en una montaña. Por el mismo motivo, pues podemos decir, mira, ahí hay montañas virtuales, hay abismos virtuales, hay espacios, ¿no?, de serenidad virtuales, etcétera. Y nuestras ideas, nuestros valores, nuestros pensamientos no están en nuestra mente de un modo abstracto ahí, como colocados ¿dónde? ¿No? Sino que están organizados en un mundo con densidad que tiene lugares, pero son lugares simbólicos. Un lugar más escondido, un lugar peligroso, un lugar elevado, etcétera, ¿no? De hecho, fijaos, cuando nosotros utilizamos en el lenguaje cotidiano, ¿no?, tenemos muchísimas metáforas espaciales, ¿no? Y podríamos estar 3 días poniendo ejemplos, o 4 días o un mes, ¿no? Un amigo que de las amistades decimos que son próximas o lejanas, o de los familiares. Es que tengo un familiar, no es un primo, pero lejano. Bueno, esto es espacial, ¿no? Para decir que una idea es, pues, muy valiosa. Oye, esto es muy elevado, ¿eh? Sí, eso es espacial. O es muy bajo lo que estás haciendo. Esto es espacial. Del mismo modo, pues decimos que empuño un pensamiento, que ahora lo tengo, que una idea, que lo tengo, que la tengo, ¿no? Es un lenguaje espacial, ¿no? Pues decimos que estoy por los suelos cuando estamos abatidos y tenemos depresión o preocupados, o estoy voy que no paro, y eso es a lo mejor porque tenemos un estado mental como muy agitado, ¿no?
pues también espacial, etcétera, etcétera, ¿no? Es como si el ser humano, ¿no?, estuviera sublimando, ¿no?, su experiencia espacial en la naturaleza y estuviese generando un paisaje mental en el que hay espacios virtuales, caminos virtuales, elevaciones virtuales, hundimientos virtuales. Esto es el paisaje mental. Un paisaje mental organiza la experiencia del mundo. La tesis es bastante fuerte, ¿no? También se puede justificar la idea desde el punto merleau-pontiniano, desde el punto de vista merleau-pontiniano, la idea de que hay un paisaje mental si pensamos cómo utilizamos argumentos, ¿no? Nosotros estamos en discusión con alguien y entonces utilizamos argumentos, ¿vale? Pero no utilizamos argumentos así como sistemáticamente deduciendo los argumentos de una axiomática. Nos van surgiendo los argumentos en la medida en que son pertinentes o no. ¿Qué es lo que hace que un argumento ahora sea pertinente en la situación, ¿no?, para utilizarlo a favor o en contra, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no?, con el otro y estamos discutiendo con el otro? El otro contesta de una manera que nos deja, pues yo qué sé, como cao. Tiene una argumentación bastante poderosa. Bueno, y quizás podemos decir, de un modo, ¿no?, muy espontáneo, oye, mira, a este no le puedo ir con un argumento así directo, sino que voy a utilizar ahora una estrategia más indirecta, lo voy a pillar por las espaldas, ¿no? Entonces utiliza una estrategia argumentativa que hace una especie de perífrasis ahí, ¿no?, espacial. Bueno, me estoy refiriendo al orden de los argumentos. Ese orden tiene un orden de pertinencia. Ese orden de pertinencia es a su vez un pensamiento, un argumento. ¿Un argumento puede organizar a un conjunto de argumentos? Oye, mira, no, es el suelo de los argumentos, es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Pues Merleau-Ponty dice, el paisaje mental, que se está forjando aquí. Yo estoy discutiendo con el otro y se está forjando un paisaje mental. Es el paisaje mental de mi discusión con él. Y ese paisaje mental está generando caminos virtuales. Le voy a ir con mano izquierda, voy a ir por detrás, lo voy ahora a afrontar, voy a ir de frente, etcétera, etcétera. Es un espacio, ¿no?, simbólico, pero es un espacio. Y ese espacio, ¿no?, genera caminos sobre los cuales ya podemos colocar argumentos determinados. Mira, este argumento siga el camino este. El paisaje mental entonces actuaría de un modo preconsciente, prelógico, como inteligencia corporal, intencionalidad corporal, que opera en el mundo y que organiza toda la experiencia, ¿no?, en el acto mismo de estar existiendo. Luego el cuerpo, según esto, es inteligente y por tanto es capaz de crear reglas sin reglas. Voy terminando ya, ¿vale? Un poco de paciencia, porque ahora voy a dar un paso a una tesis de Merleau-Ponty ya más sintética acerca del asunto.
hemos visto en 3 ámbitos, ¿no? Cómo Merleau-Ponty pues, intenta justificar que el cuerpo no es una máquina separada del pensamiento, sino que somos una unidad, que es el cuerpo, y que el cuerpo ya es pensante, y que por tanto, si es pensante, entonces es capaz de crear reglas sin reglas. Bueno, pues esta capacidad de crear reglas sin reglas, que hemos visto en 3 ámbitos, en el meramente motriz, en un comportamiento ya social de organización espacial más complejo, y el movimiento, finalmente, ¿no? Pues mental, en un espacio mental, el paisaje mental. Bueno, pues en síntesis digo, se reúne esto en la tesis, en la cual el ser humano es cuerpo y su potencia inteligente, la del cuerpo, ¿no? Radica fundamentalmente en esta capacidad de crear reglas sin reglas. Ese crear reglas sin reglas, dice, es lo que constituye al ser salvaje humano. Y llama ser salvaje a este ser corporal, ¿no? Que somos, capaz de crear reglas sin reglas. No quiere decir eso que bajo el ser así llamado civilizado, pues exista un ser primitivo que andaba antes, ¿no? Por ahí por la selva. No, porque no tiene un sentido temporal. Quiere decir que nosotros, en cuanto formando parte de la cultura, formamos parte también de la naturaleza. Y que la naturaleza es physis, como decían los presocráticos. Para los presocráticos, la naturaleza es no solamente un conjunto de reglas, un conjunto de leyes, sino que es potencia. Potencia natural que hace naturaleza. Es potencia autogeneradora. Pues a esta conclusión llega Merleau-Ponty. Nuestro cuerpo forma parte, actúa como físico, porque es potencia de, no solamente reglamentación, por tanto es potencia de reglamentación, ¿no? Que no está arreglada, por tanto es físico. Y también la naturaleza en general es física, porque si el ser humano, ¿no? Muestra esta capacidad, pues entonces es que la recibe, ¿no? No de un espíritu, ¿no? Sino que la recibe de la naturaleza misma, y entonces la naturaleza es física. Esta tesis tiene bastante importancia, porque un ámbito de la filosofía muy importante que se desarrolla en el siglo XX, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo, ¿no? Es la filosofía de la mente, ¿no? A finales del siglo XX hay una discusión en filosofía de la mente entre 2 posiciones fundamentales. Una que considera que nuestra mente es una máquina, ¿no? Es decir, que nuestra mente se identifica con el cuerpo y que el cuerpo es una máquina bastante compleja. Y esta posición es la computacionalista. Estaría representada, por ejemplo, por Daniel Dennett. Dennett afirma en su texto fundamental, La conciencia explicada, intenta mostrar que nuestra mente es un complejo ordenador, ¿no? Un ordenador no serial, que sigue como los que conocemos ahora, sino un ordenador reticular, más complejo, ¿vale? Pero un ordenador. Y sin embargo, John Searle, también dentro de la filosofía de la mente, pues mantenía la tesis opuesta. La tesis según la cual no, pues hay una dimensión cualitativa de la mente que no puede ser reducida a mero computacionalismo, a mero conjunto de reglas computacionales, maquinales, ¿no? No puedo ahora
introducirme en esto porque es muy complejo y es muy largo, ¿no? Pero en la página de Filosofía para Todos voy a dejar un enlace a un capítulo de un texto que escribí hace tiempo sobre esta cuestión de la que estoy hablando, y ahí alguien que esté interesado pues puede recurrir, ¿no? Y entonces, ¿cómo se explica, según John Searle, que defendía esta posición que considera una dimensión cualitativa no reductible a la dimensión maquinal, ¿no?, de ADN? ¿Cómo surge? Bueno, la hipótesis es aquí la emergentista. La hipótesis emergentista es la que domina hoy en las ciencias cognitivas, así llamadas cognitivas, y es la que domina hoy en la inteligencia artificial. Según esta hipótesis, insisto, domina nuestro presente y domina también la concepción que tiene el ser humano acerca de su posible futuro, ¿no? Ahora lo voy a mostrar. Es la idea de que, en realidad, pues nosotros somos naturaleza en cuanto conjunto de leyes, nada más. Y punto. Pero ¿cómo de una naturaleza meramente mecánica surge algo cualitativo, que es la mente? ¿Cómo de lo cuantitativo surge lo cualitativo? Emerge por organización de la cantidad. Lo cualitativo emerge como consecuencia de una organización de lo cuantitativo. Por ejemplo, hidrógeno y oxígeno por separado, bueno, pues forman ahí, están en relaciones cuantitativas y punto. Pero si se organiza del preciso modo, ¿no?, de la molécula H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, entonces da lugar a un líquido. Y el líquido tiene una cualidad, la liquidez. La liquidez ya no es solamente cuantitativa, es algo cualitativo. La organización de lo cuantitativo genera lo cualitativo. Vale. Esta hipótesis es la que rige ahora, más compleja, no más, pero básicamente esa. En la inteligencia artificial, en el movimiento por ejemplo, del transhumanismo, ¿no? El proyecto de mejoramiento humano. Bueno, pues todo ese proyecto se basa en esto, ¿no? Y tendemos a aceptarlo ahí como algo que simplemente pues está en beneficio de nuestra vida, porque es un proyecto para mejorar el cuerpo humano, que se puedan regenerar órganos, que el ser humano pueda vivir más años. En fin, lo que se intenta ahí es como una especie de imaginación del futuro en el que el ser humano se combina o se injerta con la máquina. La filosofía de fondo que hay ahí es esta. El ser humano, ¿no?, intrínsecamente es una máquina bastante compleja y punto, ¿no? Y lo cualitativo simplemente emerge de lo cuantitativo, ¿no? Bueno, desde la posición de Merleau-Ponty, desde la posición continental, de la filosofía continental, se podría decir, mira, no. Resulta que el hecho de que surja lo cualitativo de lo cuantitativo, según esa teoría emergentista, es más misterioso todavía, ¿no?, que lo que se trata de explicar. Vamos, no me digas. Eso es completamente mitológico, ¿no? Lo que afirmaría la filosofía continental desde la posición de Merleau-Ponty sería: eso cualitativo no es una emergencia desde lo cuantitativo, sino que pertenece a la naturaleza misma. Y es que la naturaleza misma contiene una dimensión cualitativa, que es esta capacidad de potencia de generar reglas sin reglas. Y estamos acostumbrados simplemente en la modernidad, ¿no?, desde la revolución científica, a escuchar naturaleza y a entender por eso un gran mecanismo. Esta igualdad entre naturaleza y mecanismo
pues viene de la revolución científica y es algo relativamente pues reciente en la historia del pensamiento y que, diría Merleau-Ponty, ¿no? Nos estamos tragando. Porque una cosa es hacer ciencia y otra cosa es asumir ciertos presupuestos filosóficos. Esto ya no tiene nada que ver con hacer ciencia, sino con el modo en que concebimos el hacer ciencia. Si el hacer ciencia es conocer una naturaleza mecánica, pues mira, usted está teniendo ahí una perspectiva filosófica y debería justificarla, al menos, ¿no? Que a lo mejor lleva usted razón, pero debería usted justificarla, ¿no? Sin embargo, diríamelo contigo, ¿no? Está usted asumiéndola simplemente así. Y además es que a quien no la asuma así, pues le dice usted que es un metafísico. Porque, bueno, usted lo que pasa, ¿no? Usted que iguala, ¿no? Naturaleza y mecanismo, es un dogmático. Y no quiere darse cuenta, ¿no? Pero usted es un dogmático, tío, que no quiere usted, ¿no? Si usted tuviera que justificar esto, este supuesto filosófico, se volvería loco. Justifíquemelo, ¿no? Simplemente se da por supuesto. Bueno, pues la tesis opuesta es la que procede de Merleau-Ponty, que es la de que la naturaleza no es igual a un mecanismo, que la naturaleza es ya potencia cualitativa, capaz de generar reglas sin reglas. Y el cuerpo humano, la inteligencia humana, es expresión de ella. Hay muchas más cosas que hablar de Merleau-Ponty, pero esto sería lo esencial para introducirse en su pensamiento, a mi juicio. Voy a cortar ahora ya y me preguntáis cualquier cosa, ¿vale? Un momento, a ver.